Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces hemos pasado por alto en nuestra vida cristiana. Nos han enseñado que debemos ser amables, serviciales y siempre estar dispuestos a ayudar a los demás. Sin embargo, hay momentos en la vida donde debemos aprender a decir no. No porque queramos ser egoístas o porque no nos importe el bienestar de los demás, sino porque Dios no nos llama a vivir complaciendo a todo el mundo, sino a cumplir su voluntad. Muchos cristianos creen que ser fieles a Dios significa decir sí a todas las peticiones, nunca rechazar una solicitud y siempre estar disponibles. Pero la Biblia nos muestra que esto no es así. Jesús mismo, quien es el modelo perfecto de amor y obediencia, no siempre dijo sí. Hubo momentos en los que se retiró de las multitudes, en los que corrigió con firmeza y en los que puso límites claros. Hoy vamos a explorar la importancia de aprender a decir no cuando es necesario, basándonos en las Escrituras, para que podamos vivir una vida en equilibrio, alineada con la voluntad de Dios y sin caer en el error de vivir para complacer a todos, menos a nuestro Creador. El peligro de vivir para complacer a los demás. Uno de los mayores errores que cometemos como creyentes es pensar que Dios nos llama a vivir una vida donde nunca podemos decir no. Creemos que ser buenos cristianos significa nunca establecer límites, nunca rechazar una solicitud y estar siempre disponibles para los demás. Pero este pensamiento puede llevarnos a la esclavitud de la opinión de los demás y alejarnos de la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte sobre el peligro de vivir para agradar a los demás en lugar de agradar a Dios. Gálatas 1:10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo nos dice con claridad que no podemos vivir para complacer a los hombres y al mismo tiempo ser verdaderos siervos de Cristo. Cuando nuestro deseo de agradar a los demás se convierte en nuestra prioridad, dejamos de lado la obediencia a Dios. Jesús mismo enfrentó este desafío. Hubo muchas personas que lo querían para sí mismos, que querían que hiciera milagros en todo momento, que sanara a todos, que hablara con cada uno de ellos. Sin embargo, Jesús no vivió para complacer a las multitudes, sino para cumplir la voluntad de su Padre. En Lucas 4:42-43 dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se apartara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús no se dejó atrapar por la presión de la gente. Sabía que tenía un propósito y no iba a desviarse de él por complacer a los demás. Hoy en día muchos de nosotros vivimos con miedo a decepcionar a otros. Nos preocupamos demasiado por lo que la gente dirá si no hacemos lo que ellos esperan. Pero Jesús nos enseña que no podemos dejar que las expectativas de los demás nos aparten del plan de Dios para nuestra vida. Debemos aprender a decir no cuando es necesario. Cuando decir no es una señal de sabiduría. La Biblia nos enseña que no todas las peticiones que recibimos deben ser aceptadas. Decir no no es una señal de egoísmo, sino de sabiduría y discernimiento. En Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que debemos proteger nuestro corazón, nuestra paz, nuestra relación con Dios y nuestras prioridades. Si constantemente estamos diciendo sí a todo, corremos el riesgo de sobrecargarnos y perder nuestro enfoque. Incluso Moisés, un gran líder escogido por Dios, tuvo que aprender esto. En Éxodo 18:17-18, su suegro Jetro le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Moisés estaba tratando de resolver todos los problemas del pueblo por sí mismo, sin delegar ni establecer límites. Su suegro le advirtió que ese camino lo llevaría al agotamiento. Muchas veces nos encontramos en la misma situación, intentando hacer todo por todos, sin darnos cuenta de que Dios no nos ha llamado a llevar todas las cargas solos. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que había momentos en los que era necesario retirarse y descansar.
En Marcos 6:31, Jesús les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Si Jesús, el Hijo de Dios, reconoció la importancia de apartarse para descansar y renovar fuerzas, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a hacerlo? Muchas veces decir no es necesario para preservar nuestra salud espiritual, emocional y física. Si no ponemos límites, terminaremos agotados, resentidos y fuera de la voluntad de Dios. Es hora de preguntarnos, ¿estoy diciendo sí a cosas que me alejan de mi relación con Dios? ¿Estoy aceptando responsabilidades que Dios no me ha pedido tomar? ¿Estoy desgastándome tratando de complacer a todos menos a Dios? Decir no significa ser egoísta. Significa reconocer nuestras limitaciones y enfocarnos en lo que realmente importa. Rompiendo el miedo a decir no. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos para aprender a decir no es el miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a decepcionar a los demás, miedo a que piensen que somos egoístas. Pero el miedo no proviene de Dios. En 2 de Timoteo 1:7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado autoridad para tomar decisiones sabias. No debemos permitir que el miedo nos haga vivir de acuerdo con las expectativas de otros, en lugar de vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús es nuestro mejor ejemplo de alguien que no tuvo miedo de decepcionar a los demás cuando era necesario. En Juan 6:15 dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús tenía toda la capacidad de ser un rey terrenal, pero ese no era el propósito del Padre. Aunque las multitudes querían imponerle un destino que no era el suyo, Jesús se apartó y no permitió que la presión de las personas lo desviara de su misión. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando alguien nos pida algo que no es la voluntad de Dios para nuestra vida, debemos aprender a decir no, aunque eso signifique que algunos se decepcionen. Mucha gente en la Biblia tuvo que aprender esta lección. Nehemías, por ejemplo, estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén cuando sus enemigos quisieron distraerlo. En Nehemías 6:3, él respondió: Estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra si yo la dejara para ir a vosotros. Nehemías entendía que su llamado era más importante que cualquier distracción. Nosotros también tenemos que aprender a reconocer cuando algo es solo una distracción que nos aparta del propósito de Dios. Si te sientes culpable por decir no, recuerda esto: no es tu responsabilidad resolver todos los problemas de los demás. No es tu responsabilidad decir sí a todo lo que te piden. No es tu responsabilidad sacrificar tu paz para complacer a otros. Tu responsabilidad principal es con Dios y con el propósito que Él tiene para tu vida. A veces, decir no es necesario para decir sí a lo que realmente importa. El poder de poner límites como cristiano. Establecer límites no es falta de amor, es sabiduría. En Mateo 5:37, Jesús nos enseña: Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto significa que no debemos dar respuestas ambiguas ni sentirnos obligados a decir sí, cuando en realidad deberíamos decir no. Dios nos ha dado la capacidad de poner límites para proteger nuestra paz, nuestra familia, nuestro tiempo con Él y nuestra salud. Veamos algunos ejemplos de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. En el trabajo, no tienes que aceptar cada tarea extra que te den si ya estás sobrecargado. Aprende a decir: me gustaría ayudar, pero en este momento no puedo asumir más responsabilidades. En la familia, no siempre podrás estar disponible para todo lo que te pidan. Puedes decir: los amo, pero necesito este tiempo para descansar y cuidar mi salud. En la iglesia, servir es importante, pero no puedes hacer todo solo. Si ya tienes demasiadas responsabilidades, puedes decir: aprecio la oportunidad de servir, pero en este momento no puedo asumir otro compromiso. Poner límites no significa ser insensible o egoísta. Significa ser sabio y administrar bien los recursos que Dios nos ha dado. Incluso Dios mismo puso límites en la creación.
En Génesis 2, 2 a 3, dice que al séptimo día descansó de toda su obra. Si Dios, el creador del universo, tomó un tiempo para descansar, ¿cuánto más nosotros necesitamos hacerlo? Si no establecemos límites, nuestra vida se llenará de estrés, ansiedad y agotamiento. Dios quiere que vivamos en paz, no en constante presión por complacer a todos. Aprendiendo a decir no sin sentir culpa. Muchas veces, la culpa nos impide decir no. Pensamos que estamos fallando como cristianos si rechazamos una solicitud, pero la Biblia nos muestra que no podemos vivir basados en la culpa, sino en la verdad. En Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra prioridad debe ser agradar a Dios, no a la gente. Aquí hay algunas formas de decir no de manera sabia y amorosa. Me encantaría ayudar, pero en este momento no puedo. Gracias por pensar en mí, pero tengo otros compromisos. Estoy orando por eso, pero siento que Dios me está guiando en otra dirección. Cuando dices no con sabiduría y convicción, no estás fallando, estás obedeciendo a Dios. Jesús mismo nos enseñó que hay momentos en los que es necesario rechazar ciertas demandas. En Mateo 16:23, cuando Pedro intentó disuadir a Jesús de cumplir su misión, él le respondió con firmeza, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». ¿Cuál era su propósito? Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando aprendemos a decir no, sin sentir culpa, experimentamos libertad. La verdadera paz viene cuando vivimos en obediencia a Dios y no en esclavitud de la aprobación de los demás. La vida de Jesús y sus no, claros y firmes. Jesús es el mayor ejemplo de amor, pero también el mayor ejemplo de establecer límites. No todo lo que la gente le pedía, Él lo hacía. No a todas las personas las complacía. No a todas las invitaciones decía sí. Aquí hay ejemplos bíblicos donde Jesús dijo, no. Cuando la gente quería hacerlo rey, Jesús se apartó. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:15. Jesús no permitió que las expectativas de la gente cambiaran el plan de Dios. Cuando los fariseos intentaron ponerlo a prueba, él no cayó en sus trampas. En Lucas 20:1-8, los líderes religiosos intentaron manipular a Jesús para que les diera una respuesta, pero él se negó a responder según sus expectativas. Cuando Pedro intentó desviarlo de su misión, Jesús lo reprendió. «Quítate de delante de mí, Satanás». Mateo 16:23. Pedro, con buenas intenciones, quería que Jesús evitara la cruz, pero Jesús sabía que debía obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los discípulos querían que hiciera más milagros, pero él decidió orar, en Marcos 1:35-38, Jesús se apartó a orar, aunque todos lo buscaban. No permitió que la demanda de las multitudes interrumpiera su comunión con el Padre. Estos ejemplos nos muestran que Jesús tenía una misión clara y no permitía que las expectativas de otros lo apartaran del propósito de Dios. Nosotros también debemos aprender a discernir cuándo es necesario decir sí y cuándo debemos decir no. El impacto de vivir enfocados en la voluntad de Dios. Cuando dejamos de vivir para complacer a los demás y comenzamos a vivir para Dios, experimentamos tres cosas fundamentales. Paz interior. Ya no vivimos en la ansiedad de querer agradar a todos. Descansamos en la seguridad de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Claridad en nuestras prioridades. Cuando aprendemos a decir no correctamente, nos damos cuenta de que podemos enfocarnos en lo que realmente importa. Mayor efectividad en nuestro propósito. Muchas veces, cuando intentamos hacer demasiado, no hacemos nada bien. Pero cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, nuestra vida se vuelve más efectiva y poderosa. Efesios 5:15-17 nos exhorta a vivir con sabiduría. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Este pasaje nos enseña que Dios quiere que administremos bien nuestro tiempo y energía, en lugar de desperdiciarlos tratando de agradar a todos. ¿Cómo empezar a decir no?
desde hoy. Aquí hay 3 pasos prácticos para comenzar a aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Busca dirección en la oración antes de responder. Antes de aceptar cualquier compromiso o responsabilidad, ora y pregúntale a Dios si realmente es su voluntad. Aprende a establecer límites con amor y firmeza. No necesitas ser grosero para decir no. Puedes hacerlo con amor y sabiduría, pero con determinación. Lo siento, pero en este momento no puedo asumir esto. Gracias por pensar en mí, pero tengo otras prioridades ahora mismo. Aprecio la invitación, pero debo enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. No permitas que la culpa controle tus decisiones. Recuerda que agradar a Dios es más importante que agradar a las personas. Hechos 5:29 lo dice claramente. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una vida de libertad y propósito en Cristo. Al final del día, lo más importante es vivir una vida alineada con el propósito de Dios. Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si aprendemos a decir no cuando es necesario, viviremos en la verdadera libertad de Cristo. No viviremos para la aprobación de los demás, sino para la gloria de Dios. No nos sentiremos agotados por intentar hacer todo, sino enfocados en lo que realmente importa. Hoy Dios te dice: deja de temer lo que los demás piensen. No te sientas culpable por establecer límites. Aprende a decir no cuando es necesario. Porque cuando aprendes a decir no a las cosas incorrectas, estarás diciendo sí a la voluntad perfecta de Dios. Una de las razones por las que muchas personas tienen dificultades para decir no es porque sienten que tienen una obligación moral de estar siempre disponibles. Se les ha enseñado que el amor y el servicio significan no rechazar nunca a nadie. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, aunque debemos amar y servir, también debemos ser sabios en la administración de nuestro tiempo, energía y recursos. Jesús mismo, el Salvador del mundo, no estuvo todo el tiempo disponible para las multitudes. Había momentos en los que Él se retiraba a orar, momentos en los que descansaba y momentos en los que priorizaba su relación con el Padre. En Marcos 1:35-37 vemos un ejemplo claro. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Jesús podía haber sentido presión para atender a todos en ese momento, pero en vez de eso, priorizó su tiempo con el Padre. Esto nos deja una enseñanza clara. No todo lo que parece urgente es lo más importante. Hay momentos en los que es necesario retirarse, buscar a Dios y renovarnos para poder seguir adelante con más fuerza. Otro gran ejemplo es el de Marta y María en Lucas 10:38-42. Cuando Jesús llegó a la casa de estas hermanas, Marta estaba ocupada sirviendo y atendiendo, mientras María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su enseñanza. Marta se molestó y le pidió a Jesús que hiciera que María la ayudara, pero Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí aprendemos una gran lección. No todo lo que parece necesario realmente lo es. A veces nos sentimos obligados a decir sí a todo porque creemos que debemos hacerlo. Pero Dios nos llama a identificar qué es lo realmente importante en cada temporada de nuestra vida. Si no aprendemos a establecer prioridades, terminaremos agotados y alejados del propósito de Dios. Si no aprendemos a poner límites y seguimos diciendo sí a todo, eventualmente enfrentaremos consecuencias negativas en diferentes áreas de nuestra vida. Agotamiento físico y emocional. Muchas personas sufren de estrés, ansiedad e incluso enfermedades debido a la sobrecarga de responsabilidades que han asumido por no saber decir no. En Mateo 11:28, Jesús nos invita a descansar en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no nos llama a una vida de agotamiento constante, sino a una vida de descanso y renovación en su presencia. Alejamiento de Dios. Si estamos demasiado ocupados complaciendo a los demás, podríamos descuidar nuestra relación con Dios.
Es posible estar tan involucrado en la obra de Dios que nos olvidemos del Dios de la obra. En Apocalipsis 2:2-4, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso porque, aunque trabajaban diligentemente, habían dejado su primer amor. Pérdida de propósito. Decir sí a todo significa que, muchas veces, estamos dedicando tiempo y energía a cosas que no son parte del propósito de Dios para nuestra vida. Efesios 5:15, 16 nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando no ponemos límites, corremos el riesgo de perder nuestro enfoque y desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no tienen valor eterno, relaciones tóxicas y manipulación. Cuando las personas se dan cuenta de que nunca dices no, algunas pueden aprovecharse de ti. El enemigo puede usar la manipulación para desviarte del propósito de Dios. En Mateo 16:21-23, Pedro intentó convencer a Jesús de que no fuera a la cruz, pero Jesús lo reprendió con firmeza. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabía que debía cumplir su misión, y no permitió que ni siquiera su amigo más cercano lo desviara. Decir no no significa ser grosero, arrogante o insensible. Significa poner límites con amor y firmeza. Aquí hay algunas formas en las que podemos decir no de manera sabia. Decir no con claridad y sin culpa. Gracias por pensar en mí, pero en este momento no puedo asumir esto. Me encantaría ayudar, pero ya tengo otras prioridades en este tiempo. Lo siento, pero necesito enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer. Ofrecer alternativas cuando sea posible. No puedo ayudarte en esto, pero quizás conozco a alguien que sí pueda. Ahora no tengo tiempo, pero tal vez en otro momento podamos verlo. Poner límites en el trabajo y en la iglesia. Aprecio la oportunidad, pero necesito orar antes de tomar una decisión. No puedo asumir otro compromiso en este momento, pero oro para que Dios provea a la persona correcta. Cuando decimos no con respeto y amor, la mayoría de las personas lo entenderán. Pero también debemos estar preparados para aquellos que se enojarán o intentarán manipularnos. A esas personas debemos recordarles que no vivimos para complacer a los hombres, sino para agradar a Dios. Una vida libre de la necesidad de aprobación. Cuando aprendemos a decir no, entramos en un nivel de libertad espiritual, emocional y mental. Dejamos de preocuparnos por lo que la gente piense y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa: cumplir la voluntad de Dios. En Juan 12:43, Jesús habló de aquellos que amaban más la aprobación de los hombres que la de Dios, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando nos preocupamos demasiado por la opinión de los demás, corremos el riesgo de alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero cuando decidimos vivir solo para agradar a Dios, experimentamos la paz y la verdadera libertad en Cristo. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos soltar la necesidad de ser aceptados por todos y comenzar a enfocarnos en agradar a Dios por encima de todo. Uno de los mayores desafíos para muchos creyentes es romper el ciclo de vivir para complacer a los demás. A menudo esto es algo que hemos aprendido desde la infancia. Se nos ha enseñado que decir sí a todo nos hace mejores personas, que ser amables significa nunca rechazar una petición. La Biblia nos muestra lo contrario. Servir a los demás es parte de nuestra fe, pero no a costa de nuestra paz, propósito o relación con Dios. Proverbios 29:25 nos advierte: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esto significa que cuando vivimos con miedo de decepcionar a los demás, nos convertimos en esclavos de sus expectativas. Pero cuando confiamos en Dios, somos libres para hacer lo correcto sin miedo a lo que la gente piense. En Gálatas 5:1, Pablo nos recuerda: para libertad nos hizo libres Cristo. Estad pues firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta esclavitud no solo se refiere al pecado, sino también a cualquier tipo de opresión.
Para romper este ciclo, necesitamos tres cosas fundamentales. Reconocer que no podemos complacer a todos. Jesús mismo no lo hizo. En Juan 6:66, muchos discípulos lo abandonaron porque no les gustó lo que dijo. Reprogramar nuestra mentalidad. En Romanos 12:2 se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, entender que nuestra identidad no está en la aprobación de la gente, sino en Dios. Pedirle a Dios fortaleza para establecer límites saludables. No podremos hacerlo por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo nos dará la sabiduría para decir no, cuando sea necesario, y sí, cuando realmente sea parte de la voluntad de Dios. Decir no significa que vamos a rechazar todo. Significa que vamos a priorizar lo que realmente importa. Aquí hay algunas áreas donde muchos cristianos necesitan aprender a poner límites. El tiempo personal con Dios. No podemos permitir que nuestras ocupaciones nos alejen de nuestra relación con el Señor. Si estamos demasiado ocupados para orar, leer la Biblia y buscar su presencia, es una señal de que necesitamos aprender a decir no. Nuestra salud emocional y física. Si siempre estamos agotados, cansados y sin energía, es momento de evaluar qué cosas hemos permitido en nuestra vida que Dios no nos ha pedido hacer. Las relaciones tóxicas. No todas las personas en nuestra vida están ahí por un propósito divino. Algunas son una distracción o incluso una trampa del enemigo para desviarnos de nuestro camino. En primera epístola a los Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto significa que si no ponemos límites en nuestras relaciones, podríamos terminar alejándonos de Dios. Las responsabilidades que no nos corresponden. Hay cosas que Dios nos ha llamado a hacer y hay otras que no son nuestra carga. Debemos aprender a diferenciar y soltar lo que no es nuestro para cargar. En Mateo 11:28-30, Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si sentimos que la vida nos pesa demasiado, tal vez hemos estado cargando cosas que Dios nunca nos pidió. Una de las razones por las que muchos cristianos tienen dificultades para decir no es porque creen que no tienen autoridad para tomar decisiones sobre su propia vida. Dios nos ha dado autoridad y dominio propio para administrar nuestra vida con sabiduría. En 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios nos ha dado dominio propio, significa que podemos decidir qué cosas permitimos y qué cosas rechazamos en nuestra vida. Jesús ejerció su autoridad de esta manera muchas veces. No permitió que las multitudes controlaran su agenda. No permitió que los fariseos lo manipularan con sus preguntas. No permitió que Pedro lo desviara de su misión. Nosotros también debemos aprender a tomar control sobre nuestra vida en el Espíritu y administrar bien lo que Dios nos ha dado. Cuando aprendemos a decir no con sabiduría, experimentamos tres grandes bendiciones: mayor paz y descanso. Ya no vivimos ansiosos ni agotados tratando de complacer a todos. Mayor enfoque en el propósito de Dios. Ya no nos distraemos con cosas que no son parte de nuestra misión. Mayor libertad en Cristo. Nos libramos del miedo a la opinión de los demás y aprendemos a depender solo de Dios. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la verdad de Dios, somos libres de la carga de tener que agradar a todo el mundo. Oración para ser libres de la necesidad de aprobación. Señor, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces he vivido tratando de complacer a los demás en lugar de agradarte solo a ti. Hoy decido soltar el miedo a la opinión de las personas y tomar la autoridad que me has dado para vivir en tu propósito. Ayúdame a discernir cuándo debo decir sí y cuándo debo decir no. Dame sabiduría para establecer límites saludables y para administrar bien mi tiempo, mi energía y mi vida. Que mi mayor anhelo sea vivir conforme a tu voluntad y no conforme a las expectativas del mundo. Hoy renuncio a la carga de querer complacer a todos y recibo la paz y la libertad que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesús, amén. Cuando decir no es una señal de madurez espiritual.
A medida que crecemos en nuestra fe, Dios nos llama a madurar espiritualmente y tomar decisiones que reflejen su voluntad en nuestra vida. Parte de esa madurez es aprender a decir no a lo que nos aparta de nuestro propósito. En 1 Corintios 13:11, el apóstol Pablo dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Un cristiano inmaduro dice sí a todo porque quiere evitar conflictos, agradar a todos y no quiere ser rechazado. Un cristiano maduro entiende que su vida no se trata de complacer a los hombres, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. En Efesios 4:14-15, la Biblia nos dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Aquí hay 3 señales de madurez espiritual en cuanto a establecer límites. Sabes que no puedes hacerlo todo y aprendes a priorizar lo que realmente importa. Dejas de preocuparte por la aprobación de los demás y te enfocas en agradar a Dios. Entiendes que el descanso y la paz son una parte importante de la voluntad de Dios para tu vida. Si queremos crecer espiritualmente, debemos aprender a tomar decisiones firmes, decir no cuando sea necesario y dejar de sentirnos culpables por ello. La importancia del discernimiento espiritual. En la vida cristiana, no todo lo que parece bueno es parte del plan de Dios. En Filipenses 1:9-10, Pablo ora lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto significa que no solo debemos hacer lo bueno, sino lo mejor dentro del plan de Dios. Algunas veces, el enemigo intentará distraernos con cosas que parecen buenas, pero que en realidad nos alejan del propósito de Dios. Es aquí donde entra el discernimiento espiritual, que nos ayuda a diferenciar lo bueno de lo malo, lo urgente de lo importante, lo que es voluntad de Dios de lo que es una distracción. Jesús tenía un discernimiento perfecto. No todo lo que las multitudes querían era parte de su misión. Él sabía cuándo sanar, cuándo predicar, cuándo confrontar y cuándo retirarse. Nosotros también debemos pedirle a Dios discernimiento para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si nos cuesta establecer límites, debemos pedirle sabiduría a Dios, y Él nos la dará. El impacto de decir no en nuestras relaciones. Cuando comenzamos a establecer límites y a decir no, algunas personas en nuestra vida no lo entenderán. Esto puede causar conflictos, malentendidos e incluso el alejamiento de ciertas personas. Jesús mismo experimentó esto. En Juan 6:60-66, muchos de sus discípulos lo abandonaron cuando no les gustó lo que él enseñó. Pero Jesús no cambió su mensaje para retenerlos. Si algunas personas se alejan porque decidiste obedecer a Dios, déjalas ir. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. No podemos vivir para agradar a la gente. Nuestra mayor lealtad debe ser a Dios. Si algunas relaciones cambian o terminan porque decidiste vivir conforme a la voluntad de Dios, eso es parte del proceso. Dios traerá a las personas correctas en el momento correcto. Una vida enfocada en lo que realmente importa. Jesús vivió una vida enfocada. No perdió tiempo en cosas innecesarias. No se dejó manipular. No permitió que las expectativas de otros lo apartaran de su propósito. Nosotros también debemos aprender a enfocarnos en lo que realmente importa. Colosenses 3:2 nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que nuestra prioridad debe ser agradar a Dios, cumplir su propósito y vivir con sabiduría. Cuando aprendemos a decir no a las cosas incorrectas, podemos decir sí a lo que realmente importa. Oración para empoderarnos en el Espíritu. Señor,
Hoy vengo delante de ti con un corazón dispuesto a aprender. Por mucho tiempo he vivido con miedo de decepcionar a otros, pero hoy decido vivir solo para ti. Dame sabiduría para establecer límites y discernimiento para saber qué cosas son realmente importantes en mi vida. No quiero vivir para la aprobación de los hombres, sino para agradarte solo a ti. Rompe en mí todo temor a decir no y lléname de la paz y la libertad que solo tú puedes dar. Hoy decido caminar en tu propósito sin distracciones ni cargas innecesarias. Gracias, Señor, porque en ti encuentro mi verdadera identidad. En el nombre de Jesús, amén. La batalla entre la voluntad de Dios y las expectativas humanas. Cada día nos enfrentamos a una batalla entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que la gente espera que hagamos. Jesús mismo enfrentó esta batalla constantemente. Las multitudes querían algo de Él, pero Él nunca dejó que eso lo apartara del propósito del Padre. En Mateo 26:39, cuando estaba en Getsemaní, Jesús oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este pasaje, Jesús nos muestra la clave para tomar decisiones correctas. Debemos elegir la voluntad de Dios, aun cuando no sea lo que los demás esperan de nosotros. A veces, decir no a las personas significa decir sí a Dios. Jesús no trató de complacer a todos, no cedió ante la presión de los fariseos, no cambió su mensaje para ser aceptado, no evitó la cruz porque Pedro le pidió que lo hiciera. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Nuestra meta no es hacer felices a las personas, sino cumplir la voluntad de Dios. La trampa de la aprobación humana. Vivir para la aprobación de los demás es una trampa peligrosa. En Juan 12:43 dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando nos preocupamos más por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa, nos desviamos del camino correcto. Algunas señales de que estamos atrapados en la aprobación humana. Nos sentimos culpables cuando decimos no. Nos preocupa demasiado lo que los demás dirán. Cambiamos nuestras decisiones por miedo a decepcionar a otros. Sentimos ansiedad cuando alguien no está contento con nosotros. Pero en Proverbios 3:5-6 se nos da la clave para salir de esta trampa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios en lugar de en la opinión de las personas, Él nos guía por el camino correcto. El poder del no en la vida de un creyente. Decir no con sabiduría nos libera de cargas innecesarias y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa. En Mateo 5:37, Jesús nos dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Esto significa que debemos ser claros en nuestras respuestas y no sentirnos presionados a aceptar todo. Algunos ejemplos de cómo aplicar esto en la vida diaria. No puedo asumir más responsabilidades en este momento. Lo siento, pero no puedo asistir a esa actividad. Aprecio la oportunidad, pero necesito enfocarme en otras prioridades. Cuando aprendemos a decir no con sabiduría, experimentamos paz y equilibrio en nuestra vida. El engaño del activismo espiritual. Uno de los mayores peligros para los cristianos es caer en el activismo espiritual. Esto sucede cuando pensamos que cuanto más hagamos para Dios, más nos amará o más seremos aceptados por Él. Pero en Lucas 10:41-42, Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús no estaba diciendo que servir es malo. Lo que Él enseñó es que el servicio nunca debe reemplazar nuestra relación con Dios. Si estamos demasiado ocupados para pasar tiempo en su presencia, entonces algo está mal. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. La clave para una vida equilibrada en Cristo. En Mateo 11:28-30, Jesús nos da una invitación poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Dios no nos llamó a vivir una vida llena de cargas pesadas. Nos llamó a vivir en paz, equilibrio y propósito. Cuando aprendemos a decir no en el momento correcto, encontramos descanso en Él. Oración para romper con la necesidad de complacer a los demás. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti reconociendo que muchas veces he vivido tratando de complacer a otros en lugar de obedecerte a ti. Hoy elijo confiar en ti y soltar toda carga innecesaria. Dame la sabiduría para saber cuándo decir sí y cuándo decir no. Libérame de la trampa de la aprobación humana y ayúdame a enfocarme en lo que realmente importa. Quiero vivir en tu paz, en tu propósito y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos ha dado el poder de tomar decisiones con sabiduría y dominio propio. Muchas veces pensamos que nuestra vida debe estar controlada por lo que los demás esperan de nosotros, pero la Biblia nos enseña que en Cristo somos libres para caminar conforme a su voluntad, sin estar sujetos a la presión de los demás. En Gálatas 5:1 dice: Para libertad nos hizo libres Cristo. Estad, pues, firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta libertad no significa hacer lo que queramos sin responsabilidad. Significa que ahora podemos decidir conforme al Espíritu de Dios sin estar atados al miedo de la opinión de las personas. Cuando vivimos bajo la necesidad de aprobación, nos volvemos esclavos de las expectativas de otros. Nos preocupa lo que dirán si no aceptamos una invitación, si ponemos límites, si decidimos no involucrarnos en actividades que nos alejan de nuestro propósito. Pero cuando comprendemos que nuestra identidad está en Cristo, nos liberamos de esa esclavitud y empezamos a vivir con una verdadera dirección. No fuimos llamados a ser esclavos de la opinión ajena. Fuimos llamados a caminar en la voluntad de Dios con confianza y determinación. El mayor problema de vivir para complacer a los demás es que muchas veces nos aleja de la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó que lo más importante no es lo que los demás esperan de nosotros, sino lo que Dios ha determinado para nuestra vida. En Mateo 7:21 Jesús dijo: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de hacer muchas cosas o de ser aceptados por todos. Se trata de cumplir el propósito de Dios. Si decimos sí a todo por miedo a decepcionar a alguien, corremos el riesgo de estar diciendo no a lo que Dios realmente quiere para nosotros. Debemos preguntarnos constantemente si nuestras decisiones reflejan nuestra fidelidad a Dios o simplemente nuestro deseo de no quedar mal con la gente. Debemos preguntarnos qué es más importante, hacer lo que el mundo espera o seguir la voz de Dios. No todo lo que parece bueno es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Existen actividades, responsabilidades y relaciones que, aunque parezcan correctas, pueden ser una distracción del verdadero plan de Dios para nosotros. Hebreos 12. Uno nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay cargas que no son pecado, pero que nos impiden avanzar. Hay compromisos que, aunque no sean malos, nos desenfocan de nuestra misión principal. El enemigo sabe que si no puede hacernos caer en pecado, intentará distraernos con actividades innecesarias. Por eso, debemos pedir discernimiento para identificar qué cosas son realmente parte de la voluntad de Dios y cuáles son distracciones disfrazadas de oportunidades. Cuando sentimos que nuestra vida está saturada, es el momento de detenernos y preguntar a Dios si estamos llevando cargas que Él nunca nos pidió que cargáramos. Dios es un Dios de orden. No nos ha llamado a vivir en un caos constante ni a sentirnos agotados todo el tiempo. En 1 Corintios 14:33 dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si nuestra vida está llena de compromisos que nos quitan la paz y nos alejan de Dios, debemos evaluar si realmente estamos en el camino correcto. Jesús siempre tuvo claro su propósito. Nunca permitió que las multitudes, los fariseos o incluso sus discípulos lo desviaran de su misión. Sabía que no podía estar en todas partes al mismo tiempo, ni atender todas las demandas. Si Jesús, siendo Dios hecho hombre, estableció prioridades y límites, ¿cuánto más nosotros necesitamos aprender a hacerlo? Cuando aprendemos a decir no con sabiduría, nuestra vida se alinea con el orden divino y experimentamos paz en nuestras decisiones.
Decir no con sabiduría no siempre será bien recibido. Habrá personas que se molestarán, que intentarán manipularnos o hacernos sentir culpables. Sin embargo, nuestra seguridad no debe estar en la aceptación de las personas, sino en la certeza de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. En Juan 15, 18 a 19, Jesús dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No podemos esperar que todos estén de acuerdo con nuestras decisiones cuando seguimos a Cristo. A veces, decir no será una prueba de nuestra fidelidad a Dios. Es importante recordar que la obediencia a Dios es más importante que la aprobación de los hombres. Para poder decir no cuando es necesario, debemos aprender a escuchar la voz de Dios por encima de las voces del mundo. Muchas veces el ruido de las opiniones de los demás nos impide escuchar lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Nos llenamos de preocupaciones sobre lo que otros piensan y olvidamos que nuestra única prioridad debe ser la voluntad del Señor. En Juan 10:27 Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si queremos tomar decisiones correctas, debemos aprender a afinar nuestro oído espiritual y seguir la dirección del Espíritu Santo. Santiago 1:5 nos da una clave fundamental. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si sientes que te cuesta tomar decisiones firmes, pídele a Dios que te dé sabiduría y discernimiento. Él te mostrará el camino correcto. Muchas veces, las personas intentarán hacernos sentir culpables por decir no. Nos dirán que estamos siendo egoístas, que no estamos actuando en amor, o incluso que no estamos siendo buenos cristianos. Pero la manipulación no es parte del carácter de Dios. Él nunca nos obliga a hacer algo a través de la culpa o el miedo. En 2 de Corintios 9:7 dice: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios quiere que nuestras decisiones sean hechas con gozo y libertad, no con culpa o presión. Si alguien intenta manipularte para que hagas algo que no sientes en tu corazón, recuerda que tu compromiso es con Dios. Antes de tomar cualquier decisión importante, debemos aprender a consultarlo con Dios. Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo actuar cuando enfrentamos decisiones difíciles. En Lucas 6:12 se nos dice: En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús pasó toda la noche orando antes de escoger a sus discípulos. Si Él, siendo el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar antes de tomar decisiones, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Cuando aprendas a orar antes de decir sí o no, evitarás muchas cargas innecesarias. Uno de los mayores miedos que enfrentamos al decir no es el temor a ser rechazados. Queremos que las personas nos acepten, que nos consideren buenas personas y que no se alejen de nosotros. Pero Jesús mismo nos advirtió que no siempre seríamos aceptados por todos. En Juan 15:18 a 19 dijo: Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si vivimos para Dios, habrá momentos en los que algunas personas no entenderán nuestras decisiones. Pero debemos recordar que nuestro valor no está en la aprobación de los demás, sino en nuestra identidad en Cristo. Efesios 1:4-5 nos recuerda que fuimos escogidos por Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No necesitas la validación de los hombres cuando ya has sido aceptado por Dios. Cuando aprendes a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en la presión de los demás, experimentas una paz sobrenatural. Filipenses 4:6-7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es el indicador de que estamos tomando la decisión correcta. Si sientes inquietud o presión para hacer algo, detente y ora. No tomes decisiones apresuradas solo para agradar a alguien. Señor, hoy vengo delante de ti para entregarte todos mis miedos e inseguridades. Por mucho tiempo he sentido la necesidad de agradar a los demás, pero hoy decido vivir solo para ti.
Rompe en mí todo temor al rechazo y ayúdame a encontrar mi seguridad en tu amor. Dame la sabiduría para tomar decisiones firmes y la valentía para establecer límites saludables. Hoy me libero de toda manipulación, de toda culpa y de toda presión innecesaria. Declaro que soy libre en Cristo y que mi identidad está en ti. En el nombre de Jesús, amén. Tomando el control de nuestra vida espiritual. Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones con sabiduría y no vivir sujetos a la aprobación de los demás. En 2 de Timoteo 1:7 se nos recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que no debemos temer decir no cuando sea necesario. Tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio propio. Si seguimos permitiendo que otros dicten nuestra vida, estaremos desperdiciando el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Hoy es el momento de tomar control y caminar en la dirección que el Señor ha trazado, cortando con las distracciones del enemigo. El enemigo usará cualquier cosa para distraernos del plan de Dios. Nos hará sentir culpables por no decir sí a todo. Usará la manipulación de otras personas para desviar nuestro enfoque. Nos hará creer que nuestra identidad depende de lo que los demás piensen de nosotros. Pero en Efesios 6:11 se nos advierte: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos ser conscientes de que cada decisión que tomamos es una oportunidad para acercarnos más a Dios o para alejarnos de su propósito. No permitamos que las estrategias del enemigo nos roben la paz ni nos desvíen del llamado que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. Declaración final de fe y libertad. Hoy es el día de levantarnos con autoridad y tomar una decisión firme. Hoy elegimos vivir para Dios, no para la aprobación de los hombres. Hoy rompemos con toda carga innecesaria, con toda manipulación emocional y con toda distracción que nos impide avanzar. Hoy declaramos que somos libres en Cristo, que tenemos sabiduría para decir sí cuando es la voluntad de Dios y decir no cuando es necesario. Hoy caminamos con firmeza en el propósito del Padre, sin temor, sin culpa y con la certeza de que estamos en su plan perfecto. Juan 8:36 nos da la promesa final. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo, vivimos en su propósito y avanzamos con fe. Oración final, empoderamiento y autoridad en Cristo. Padre amado, hoy vengo ante ti con un corazón rendido y dispuesto. Te entrego mis miedos, mis preocupaciones y toda carga que no proviene de ti. Hoy elijo caminar en tu propósito con valentía y sabiduría. Rompo con todo temor al rechazo, con toda culpa innecesaria y con toda distracción que me aparta de tu voluntad. Declaro que tengo poder, amor y dominio propio. Declaro que camino en la libertad que Cristo me ha dado. Declaro que mi identidad está en ti y no en la aprobación de los hombres. Hoy soy libre para vivir en tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Conclusión. Un nuevo comienzo en tu vida. Esta prédica ha sido un llamado a despertar, a tomar control de tu vida y a vivir en la paz que solo Dios puede dar. No más cargas innecesarias, no más presión de los demás, no más manipulación emocional. Dios te ha llamado a vivir en libertad, con propósito y con paz en el corazón. Desde hoy, camina con la seguridad de que cada decisión tomada en oración te llevará más cerca de la voluntad de Dios. No vivas para complacer a los hombres, vive para agradar al Rey de Reyes. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Si esta prédica ha transformado tu vida, escribe en los comentarios: hoy decido caminar en la voluntad de Dios y vivir en su libertad. Y decido decir no cuando hay que decirlo. Dale me gusta si esta enseñanza ha sido de bendición para ti. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más enseñanzas poderosas. Dios te bendiga y que su presencia te guíe en cada paso que des.